Ok, entonces damos palabra a Jonathan, por favor. Gracias. En esta presentación vamos a exponer algunos resultados que obtuvimos en la tesis de maestría. El título de la tesis fue Operadores de Toples radiales en espacios de funciones armónicas, y específicamente en esta presentación vamos a tratar operadores de toples con símbolo radial acotado en el espacio de funciones pluriarmónicas y en el espacio de funciones armónicas en la bola unitaria. La notación que vamos a estar manejando durante la presentación va a ser la que está en esta lámina. Para n en los naturales vamos a identificar topológicamente a Cn como R a la 2n, con esta identificación de ZK. Todos los resultados que platiquemos en la presentación sobre el espacio de funciones armónicas realmente se van a seguir o se tienen de la misma manera, con las mismas herramientas, cuando la dimensión del espacio real es no par. No necesariamente tiene que ser par. Sin embargo, en la presentación lo vamos a manejar así porque queremos hacer una pequeña comparación sobre el operador de tuples con símbolo radial acotado actuando en un espacio y en el otro. Es decir, en el caso pluriarmónico y en el caso armónico de la bola unitaria. Entonces, para fines de la presentación vamos a manejar dimensión par para el caso armónico también, aunque sus resultados se pueden, son los mismos para dimensión impar. Pero dimensión en par tiene solamente armónica, Exacto, no hay pluriarmónica, porque así involucra es. estructura compleja, ¿verdad? Exacto. Entonces, para poder hacer una comparación de ambos, vamos a manejar donde los dos tienen sentido y va a ser precisamente cuando la dimensión sea par. Bueno, el producto interior y la norma son las usuales y vamos a manejar la notación de multiíndices, igual, usual. Z a la alfa, donde Z es un elemento de Cn, se va a escribir como este producto de Z1 a la alfa 1 hasta Zn a la alfa n. El factorial del multiíndice va a ser el producto de estos factoriales, la longitud del multiíndice, la suma de estos alfas. Cada alfa está tomado en Z más, es decir, la unión de naturales con el cero. Y a la bola unitaria la vamos a denotar por Bn. Cuando la dimensión sea, bueno, cuando n valga 1, dimensión compleja 1, la vamos a denotar simplemente como el disco unitario abierto, una D. Y a la esfera unitaria la vamos a denotar como S a la 2n-1. Bueno, sabemos que los operadores de Wirtinger se pueden definir de esta manera. La derivada parcial de una función respecto a zk y respecto a zk barra, donde acaba de 1 hasta n, y la función tiene derivadas parciales continuas. Una función con derivadas parciales continuas se dice que es analítica si este operador de Wirtinger se anula para cada k desde 1 hasta n, y antianalítica si el otro operador de Wirtinger se anula para cada k de 1 a n. Sabemos, con esta notación es más o menos fácil ver, bastante fácil ver, que si una función, aunque una función es antianalítica, si solo si su conjugada es analítica. Y que las únicas funciones que son analíticas y antianalíticas al mismo tiempo son las funciones constantes. El operador laplaciano lo vamos a definir de esa manera. Estamos haciendo el caso, bueno, en el caso particular de dimensión par, se puede poner en términos del operador de Wirtinger, como esta suma de segundas derivadas parciales, y una función con segundas derivadas parciales continuas se va a decir armónica si su laplaciano se anula. Visto en términos de los operadores de Wirtinger, es fácil ver que toda función analítica y toda función antianalítica son armónicas. Sumas y múltiplos escalares de funciones armónicas también serán armónicas, al igual que sus rotaciones, traslaciones y dilataciones de funciones armónicas también serán armónicas. Una función se va a decir pluriarmónica si tiene segundas derivadas parciales continuas, y cada una de estas segundas derivadas parciales se anula. Notemos que toda función analítica y antianalítica son pluriarmónicas, igual que sus sumas y múltiplos escalares, y que toda función pluriarmónica es armónica, porque si se anula, bueno, para cada i y j, estas segundas derivadas parciales, en particular se van a anular cuando i y j coincidan, y el laplaciano se anularía.
Sin embargo, hay funciones armónicas que no son, olvidé la tableta para poder anotar. Bueno, hay funciones armónicas que no son pluriarmónicas. Por ejemplo, Z1 por Z2 barra es una función armónica, la cual no va a ser pluriarmónica. Las que no se anulan, sin embargo, al menos, bueno, en ese caso en particular, una de estas segundas derivadas vale 1. Dígame. Ok. Sí, está bien. Ok. Lo escribo nada más porque lo mencioné porque no tenía con qué anotar, pero esta es un ejemplo de una función armónica, la cual no es pluriarmónica. Ok. Vamos a denotar el espacio de Berman armónico de la bola unitaria de esta manera. Es el espacio de funciones armónicas que son cuadrado integrables. Sabemos que ese espacio es un subespacio cerrado de L2 de la bola unitaria y como sus evaluaciones, sus funciones de evaluación son acotadas, entonces por el teorema de Riesz va a existir para cada Z este elemento de B2 de la bola unitaria con esta propiedad reproductora. Vamos a definir entonces de esta manera el núcleo reproductor de Berman armónico sobre la bola unitaria, el cual va a resultar real valuado y simétrico. Y a la proyección ortogonal de L2 de la bola unitaria sobre este espacio de Berman armónico lo vamos a denotar por Q. Esta proyección ortogonal va a coincidir con este operador integral. Análogamente, vamos a denotar de forma similar al espacio de funciones pluriarmónicas con peso. En este caso estamos considerando un peso radial que cumple esta condición de tal manera que la medida con peso, definida de esta manera, de la bola unitaria sea finita. Es la condición que vamos a pedir. Y este espacio de Berman pluriarmónico con peso también va a ser un subespacio cerrado de L2 de la bola unitaria. Bueno, considerando esta medida con peso. No lo mencioné, pero lo mencioné en ese momento, donde esta V, esta medida V, es precisamente la medida del Lebesgue normalizada. Es decir, aplicada a la bola unitaria nos daría 1. Y bueno, aquí no he puesto la notación, aunque se usa en este paso intermedio. Estamos manejando como sigma a la medida de superficie del Lebesgue, también normalizada. Es decir, que sigma de la esfera valga 1. Análogamente, como es un subespacio cerrado, en particular sus funciones de evaluación van a ser continuas y por el teorema de Riesz también vamos a poder construir un núcleo reproductor que se va a llamar núcleo reproductor de Berman pluriarmónico de la bola unitaria. También va a ser real valuado y simétrico. Aunque tiene esta misma propiedad, en el caso armónico de la bola unitaria, las pruebas son un poco distintas, dado que en el caso pluriarmónico, como lo vamos a ver en un momento, se va a poder poner este núcleo reproductor en términos del núcleo reproductor de Berman analítico y antianalítico, no así en el caso armónico de la bola unitaria. A la proyección ortogonal sobre este espacio pluriarmónico la vamos a denotar como Q sub mu. Esta proyección ortogonal también va a cumplir, también se va a poder expresar como un operador integral. Pero para fines de esta presentación, vamos a manejar el peso igual a 1, igual porque queremos hacer una comparación de operadores de Toeplitz con símbolo radial acotado, actuando en el pluriarmónico de la bola unitaria y actuando en el armónico de la bola unitaria. Entonces, para este fin vamos a manejar mu igual a 1. En este caso, esta será la notación para el espacio de Berman pluriarmónico. Entonces, en este caso, ya dijimos que eran subespacios cerrados de este mismo L2 de la bola unitaria y tenemos estas contenciones, donde
A2 de la bola unitaria representa al espacio de Berman analítico. Está contenido propiamente en el espacio de Berman pluriarmónico, sin peso, y el cual también es un subespacio propio del espacio de Berman armónico, todos contenidos en L2 de la bola unitaria. De la misma manera, el espacio de Berman antianalítico también está contenido en el pluriarmónico, el cual está contenido en el armónico. Todas estas contenciones son propias. Y, bueno, nada más para especificar, cuando no hay peso, le vamos a llamar a Q1 a la proyección ortogonal sobre el espacio de Berman pluriarmónico sin peso, y Q al espacio de Berman, a la proyección sobre el espacio de Berman armónico. Y van a tener estas dos representaciones como operadores integrales, donde R y R1 son sus respectivos núcleos reproductores, los cuales ambos son reavaluados y son simétricos. Bueno, habíamos comentado precisamente que este R1, el núcleo de Berman pluriarmónico, se puede poner en términos de el núcleo reproductor del espacio de Berman analítico y antianalítico. Sin embargo, en el caso armónico no se va a tener esa propiedad. Para poder estudiar los operadores de propiedades radiales en el espacio armónico, actuando en el espacio armónico, vamos a poner un poco más de terminología. Vamos a definir lo que vamos a entender por un polinomio homogéneo, y de hecho vamos a definir lo que vamos a llamarle armónicos esféricos y armónicos zonales. Bueno, para empezar, un polinomio se va a llamar homogéneo si tiene esta forma. El multiíndice alfa corre, pero estamos pidiendo que tenga la misma longitud K. En ese caso, el polinomio homogéneo se dice de grado K. Eso es equivalente a pedir que cumpla esta propiedad para todo T en los reales. Entonces, un polinomio homogéneo de grado K también se puede haber definido como aquel que cumple esa propiedad. Un armónico esférico es simplemente la restricción a la esfera de un polinomio armónico que es homogéneo de grado K. Notemos que por esta última propiedad, un polinomio que sea homogéneo está totalmente definido por sus valores en la esfera. Entonces, a esa restricción en la esfera le vamos a llamar armónico esférico. Vamos a poner bastante notación en esta lámina y después voy a poner un caso particular para irnos acostumbrando a la notación. HK de R a la 2n va a representar el espacio de todos los polinomios que son armónicos, son homogéneos de grado K. Y HK simplemente va a ser su restricción a la esfera. HPQ es un polinomio también armónico homogéneo de grado P más Q, pero que tiene grado total P en las variables Z1 hasta Zn y grado total Q en las variables de Z1 barra a Zn barra. Y sus restricciones a la esfera los denotamos de forma similar, pero con subíndice PQ. Bueno, aquí hay varios hechos muy importantes, como el que cada HK se puede representar como suma directa de los HPQs. Ese no es difícil de ver. Pero hay otra propiedad muy importante, por ejemplo, que L2 de la esfera se puede representar como suma directa de estos HKs. Estas dos propiedades juntas nos dicen que toda función en L2 de la esfera tiene una representación homogénea, donde cada FPQ tiene grado total en las variables Z igual a P y en Z barra igual a Q. Entonces, para n igual a 1, cuando estamos en el disco, vamos a tener el siguiente diagrama. Estamos acomodando todos estos HPQs de esta manera. Aquí estoy un poquito abusando de la notación porque realmente me estoy fijando en sus restricciones al disco. Pero si lo restringimos al disco, entonces vemos que el espacio de Berman analítico es el generado por la primera columna. El generador de H00 es la constante 1, el generador de H10 es Z, de H20 es Z cuadrada y así sucesivamente.
Si vemos, estos son precisamente los generadores del espacio de Berman analítico. Lo siento, Jonathan, una pregunta. Ajá. En este caso unidimensional, cada H mayúsculo, cada espacio H mayúsculo es unidimensional, ¿verdad? Se puede pensar Así es. solamente por generados por los monomios, ¿verdad? Okay. Ajá. Bueno, de hecho, los de la primera columna y los de la primera fila sí son unidimensionales. Los demás, todos estos, vamos a ver ahorita, son de hecho el espacio trivial, 0. En el caso n igual a 1. Entonces, en efecto, los generadores de los de esta columna son precisamente los que había puesto, 1, z, z cuadrada, z cúbica, y así sucesivamente. Entonces, son de dimensión 1 todos los de esta columna. Y juntos generan el espacio de Berman analítico. Y de forma análoga, los de la primera fila van a generar al espacio de Berman antianalítico. Igual, todos ellos son de dimensión 1. Los generadores serían la constante 1, z barra cuadrada, y así sucesivamente. Sin embargo, lo que comentaba hace un momento es que todos estos que están marcados en rojo son el espacio trivial, 0. Por ejemplo, z por z barra, aunque es un polinomio homogéneo de grado 1 en z y de grado 1 en z barra, no es armónico, por lo tanto no está en H11. Y de hecho, H11 es el espacio vectorial 0, al igual que todos los marcados en rojo. En este caso, unidimensional, el espacio de Berman armónico y el espacio de Berman pluriarmónico, coinciden y son precisamente el generado por esos que están en color verde. Bueno, estos que no marquen verde son el espacio trivial, pero precisamente todos estos que están en verde son unidimensionales. Y voy a anotar nuevamente los generadores para platicar un poco sobre el orden en que vamos a considerar la base. La base de este espacio, armónico o pluriarmónico, coinciden en el disco, la vamos a tomar por diagonales. Es decir, de aquí vamos a tomar el 1, de aquí, bueno, primero el generador de H10 es Z, y el de H01 es Z barra. La siguiente diagonal, los generadores serían Z cuadrada y Z barra cuadrada, y así sucesivamente. En ese orden vamos a ordenar la base. Ok. En este espacio definimos un operador de Toeplitz con símbolo acotado como la composición de un operador de multiplicación con la proyección de Berman armónica. Es decir, cada función de B2 del disco la multiplicamos por el símbolo y después proyectamos. No es difícil ver que es un operador lineal y acotado y que la norma es menor o igual que la norma del supremo del símbolo. Y cuando el símbolo es radial acotado, el operador de Toeplitz resulta ser diagonal respecto a la base estándar. La base estándar la voy a escribir en este orden. Empezamos con el 1 y después seguimos con, en las posiciones impares, vamos a poner la parte analítica, las que son analíticas, y en las posiciones pares, las antianalíticas. Esto coincide con lo que puse en las diagonales hace un momento. Y vamos a usar esta notación de biíndices. Cuando el segundo biíndice vale 0, estamos considerando las posiciones impares. Y cuando el primero vale 0, estamos considerando las posiciones pares. Lo ordenamos así, ponemos esta notación para simplificar un poco y obtener una representación equivalente de los operadores de Toeplitz radiales acotados del obtenido con los trabajos de las profesoras Loaiza y Lozano. Sin embargo, va a lucir un poco diferente, aunque son equivalentes. Los elementos, entonces, son diagonales, fuera de la diagonal valen 0, y los elementos de la diagonal es precisamente este valor, al cual le vamos a llamar en un momento gamma de A, gamma sub A. Notemos que en las posiciones pares y en las posiciones impar justo anterior se va a repetir este mismo valor, donde, bueno, voy a repetir aquí
cómo están ordenadas las bases. Entonces, para posiciones impares y para la posición siguiente, inmediata siguiente, vamos a obtener el mismo valor en la diagonal. Es decir, bueno, usando la identidad de Parseval, se obtiene que estos gamas, los valores que puse aquí, son precisamente valores propios del operador de Topliss con símbolo radial acotado. El valor que puse aquí es equivalente al que está hasta abajo. Es un pequeño cambio de variable, igual a r cuadrada. Y en esta notación de biíndices quedaría expresado de esta manera, esta propiedad, donde la gama solo depende de la suma P más Q. El valor de la gama depende solo de la suma P más Q. Y P y Q no son cero a la vez, pero no son diferentes de cero a la vez. Es decir, estamos considerando solo la primera columna y la primera fila. Lo comentamos hace un momento. Eso es equivalente a la representación en matrices por bloques diagonal que tenían las profesoras Lozano y Loaiza. Pero, bueno, esta notación o este pequeño cambio que hicimos nos va a permitir estudiar la multiplicidad algebraica de las gamas en el caso armónico y en el caso pluriarmónico. Bueno, aquí estamos en dimensión 1, pero vamos ahorita precisamente a otras dimensiones. El resumen de lo que acabo de decir es este teorema. Todo operador de Topliss con símbolo radial acotado es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, donde los valores de gamma están dados por esta ecuación. Y bueno, aquí podemos ver directamente la multiplicidad de cada gamma. La multiplicidad de gamma 0 simplemente es 1. La multiplicidad de gamma 1 sería 2. Su espacio propio tiene dimensión 2 también. Y para cada una de estas diagonales va a ser lo mismo. No, recordemos que el valor de gamma solo depende de la suma P más Q. Entonces en estas diagonales se va con, en la misma diagonal se va con constante. Entonces todas las gamas tienen multiplicidad 2, excepto la primera, que tiene multiplicidad 1. En el caso pluriarmónico del... Tienes un error. Cuando PQ igual a 0, entonces tu función característica es 0. Tú pones algo PQ mayor que 0 y G es igual a 0. Y es 1 cuando producto es 0. Parece que no, ¿o sí? Ah, sí, Ajá, sí. cuando P por Q vale 0, quiere decir que alguna de ellas vale 0. Es decir, estamos o en la primera columna o en la primera fila. Está bien, perdón. Y es precisamente cuando vamos a considerar estas gamas. Pero fuera de ese espacio, en todos estos, vamos a considerar el 0. Sí, verdad, perdón. Lo siento, Jonathan, aquí es un poco dudosa esta forma de escribir sobre los índices. Quiere decir que P y Q pueden ser números naturales desde 0, pueden ser pares arbitrarios, ¿verdad? Ajá. En esta notación quiere decir que P y Q pueden ser grandes ambos. Solamente el peso que les corresponde en este bueno, el coeficiente de multiplicación es 0. ¿Sí? Es un poco raro porque, bueno, es decir, el operador que actúa en el espacio armónico en el disco lo está transformando en un espacio que actúa en donde, en L chiquita 2 de z más al cuadrado. Es decir, está usando todos los pares, aunque no les corresponde nada. Ajá, bueno, sí. Con esta notación, digamos que estamos considerando muchos ceros, ¿no? En la diagonal que podríamos haber omitido, que no nos dan información. Bueno, el espacio, digamos, este espacio armónico no es isomorfo a todo esto, ¿verdad? Es isomorfo solamente a subespacio de este. Ajá, que sí, que va a ser precisamente la suma directa de estos espacios que están en verde. Bueno, por eso es...
digamos, como está seguramente transformando con un operador unitario este espacio a un espacio de sucesiones, ¿verdad? Ajá, aunque en esta parte solo estoy considerando el operador individualmente, digamos. Estoy considerando el operador que es unitariamente equivalente al operador de Topliss con túmulo radial. Ajá. Pero cuando dice unitariamente equivalente, entonces está hablando de un operador unitario que transforma un espacio en otro, ¿verdad? Ajá, sí. Y está transformando el espacio armónico en ¿cuál? En L2 de Z+, pero lo estamos considerando por diagonales. Es decir, manda bases en bases, y los genera, bueno, antes de ortonormalizar, los generadores son los que había comentado, que sería el 1, el Z barra y así sucesivamente. Pero no va a obtener todo L2 de Z más al cuadrado, porque, digamos, estas potencias no corresponden a nada. Ajá, efectivamente. Sería un subespacio de... Entonces, solo es un subespacio de este, ¿verdad? Así es. Bueno, parece que ni hay sentido en este momento hablar de P y Q simultáneamente grandes, solo le interesan P y Q que corresponden a esta capa. No, realmente pudimos haber puesto, digamos, esta condición, ponerla en la numeración de los índices. Exacto. Ok. Igor, el chiste que ambas Cierto. están definidas para todas P y Q. Esta es una forma de presentación. Sí, Me pero parece rara, pero sí funciona. digamos, fuera de esta capa ni siquiera hay espacio. Entonces, ¿para qué hablar de estos pares P y Q si el operador unitario no va a corresponder a nada ahí? Bueno, ok. Pero sí, es correcto. Esta condición se pudo poner en los multiíndices, pero sí. Okay. Esta misma notación la vamos a estar recuperando en otras dimensiones. Realmente de ahí, digamos que fue la motivación de dejarlo así. En este caso, entonces, tienen igual a 1, la multiplicidad de cada gama es igual a 2, salvo cuando K vale 0. Cuando K vale 0 no lo puse en la tabla, pero tiene dimensión 1. Lo pongo separado en esas columnas, les explico un momento. La última columna nos va a representar la multiplicidad de las gamas, la multiplicidad algebraica de las gamas, el operador de Topliss con símbolo radial acotado, actuando en el espacio pluriarmónico. Y una columna antes nos va a representar precisamente la multiplicidad de esas gamas del mismo operador, con el mismo símbolo, pero actuando en el espacio armónico. Cuando n vale 1, pues coinciden los espacios pluriarmónico y armónico del disco, y por lo tanto van a coincidir las dimensiones, que es igual a 2. Aquí puse algunos generadores, por ejemplo, cuando K vale 0, dijimos que la dimensión es 1, y es porque es el generado por el 1, y esos son los generadores de H2, H1, H3, por ejemplo. Lo Pero siento, ya lo habíamos comentado. otra vez DK, ¿qué significa DK? Perdón. Este de acá va a ser la dimensión del espacio de polinomios homogéneos de grado K, no necesariamente armónicos. Oh, ya, okay. Toda la antidiagonal, ok. Exacto. Entonces, este de acá va a ser siempre mayor o igual que HK. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación va a ser en otras dimensiones, pero queremos comparar precisamente esas multiplicidades de los gamas del operador actuando en el espacio pluriarmónico, en el espacio armónico de la bola unitaria, y, bueno, ver que precisamente cuando n es mayor que 1, la multiplicidad en el caso armónico va a ser mucho mayor que en el caso pluriarmónico, pero tampoco llega a ser, como mencionaba hace un momento, todo el espacio, es decir, dk va a ser más grande aún. Entonces, se sigue cumpliendo esta propiedad, aunque estos espacios ya no son unidimensionales,
cuando n vale mayor que 1. Sin embargo, esta columna sigue generando al espacio de Berman analítico en la bola unitaria. La primera fila sigue generando al espacio de Berman antianalítico en la bola unitaria. El espacio de Berman pluriarmónico, va a ser el generado por esos que están en color verde. Es por eso que se puede, bueno, más bien, no es consecuencia, pero esto es equivalente a decir que el espacio pluriarmónico se pone en términos del espacio analítico y el espacio antianalítico. Aquí notemos que, aunque estos espacios que no están en verde no son el trivial, por ejemplo, Z1 por Z2 barra está en H11, es un espacio, perdón, es un polinomio de grado 1 en Z y grado total 1 en Z barra. No está en el espacio pluriarmónico, ¿vale? No es pluriarmónica. Y el espacio de Berman armónico en la bola unitaria va a ser mucho más grande, va a ser generado por todos los que tengo en este arreglo matricial. Entonces, cuando n es mayor que 1, esos espacios no van a coincidir y podemos decir que es mucho más grande el espacio armónico de la bola unitaria. Bueno, en el caso de pluriarmónico, vamos a definir los operadores de Toeplitz de manera análoga como lo hicimos en una dimensión, componiendo el operador de multiplicación con el símbolo acotado, con la proyección ortogonal pluriarmónica. Se puede ver que es lineal, acotado y norma menor el símbolo. Y cuando el símbolo es radial y acotado, el operador de Toeplitz también va a resultar diagonal respecto a la base estándar. Esto se sigue cumpliendo cuando tenemos un peso distinto a 1, pero bueno, para fines de esta presentación vamos a manejar el peso igual a 1, donde la base luce de esta manera. Análogamente a como lo hicimos en una dimensión, vamos a manejar dos multiíndices. Bueno, P00 va a ser la constante 1, y cuando el segundo multiíndice sea el multiíndice 0, va a ser la parte analítica, y cuando sea 0 el primer multiíndice, va a ser la parte antianalítica. Con esta notación podemos ver que los elementos de la diagonal son precisamente estas gamas, y que se repiten. En este caso, bueno, no se repiten solo dos veces, porque el valor de la gama, vemos aquí, que depende de la suma, solamente de la suma, bueno, obviamente del símbolo, de la dimensión, pero depende de la suma de las longitudes de los multiíndices. Entonces, para diferentes multiíndices, vamos a tener el mismo valor de gamma. Igual, vamos a tener que este valor y este de hasta abajo son equivalentes, un pequeño cambio. Y eso se resume a que el operador de Toeplitz con símbolo radial acotado, actuando en el espacio de Berman pluriarmónico, es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Los valores de la diagonal son precisamente estos gamas, y la multiplicidad pues va a depender de las multiplicidades de sus espacios propios. El único que va a ser unidimensional va a ser el primero, H00, y los demás van a tener otras dimensiones. Ahorita hablamos de la multiplicidad de estos gamas. Vamos a ver primero qué pasa en el caso armónico, y después comparamos esas dos multiplicidades, armónico y armónico. Bueno, para el caso armónico, precisamente como no se pueden expresar en términos de analíticas y antianalíticas, porque hay que considerar todos estos del medio, la teoría que se utiliza es precisamente la de armónicos esféricos. Notemos que cada HK, que definimos hace un momento, que son polinomios que son homogéneos de grado K, los cuales son armónicos, restringidos a la esfera, son de dimensión finita. La dimensión la denotamos como HK minúscula. En particular son espacios de Hilbert, y como sus funciones de evaluación son acotadas por el teorema de Riesz, vamos a poder construir para cada HK estos elementos que se van a llamar armónicos tonales, y con él construir un núcleo reproductor de cada HK. Estos núcleos reproductores son real valuados, son simétricos,
y alcanzan su norma en el polo. Bueno, este W va a llamar polo. La norma de dicho núcleo reproductor es precisamente la raíz cuadrada de la dimensión del espacio armónico esférico, HK. Y tiene la propiedad de ser constantes en paralelos. Eso significa que es invariante bajo rotaciones que mantengan fijo el origen y el polo. Vamos a entender que es constante en paralelos. Por cómo se ve precisamente la figura en R3. Recordemos que esta teoría, para todo lo que corresponde para armónicos esféricos, la dimensión de R no tiene que ser necesariamente par. Todo esto se cumple para cualquier dimensión. Aunque esas cuentas que muestro aquí son para dimensión par, para poderlo comparar con el caso pluriarmónico. Ya vimos que en n igual a 1, H0 tiene dimensión 1, H mayúscula 0 tiene dimensión 1 y todas las demás tienen dimensión 2. N es mayor que 1, entonces las dimensiones de los HKs es precisamente esta expresión que tengo aquí. Y lo cual nos dice en particular que es creciente. H0 vale 1, H1 vale 2n y H2 va a ser estrictamente creciente, va a ser estrictamente mayor que H1 y así sucesivamente. Vamos a ahora extender homogéneamente a estos armónicos zonales. Eso va a significar, bueno, originalmente son elementos de HK, están definidos en la esfera, pero los vamos a extender homogéneamente en las dos variables. Eso significa que a esta extensión homogénea va a ser igual a esta ecuación, donde son no nulos el W y Z. Alguno de los dos vale 0, pues su extensión la vamos a definir como 0. Todo esto para K mayor que 0. Para K igual a 1, bueno, su extensión homogénea la vamos a definir simplemente como la constante. Esta extensión homogénea va a ser también simétrica, real valuada para todo K y va a tener una propiedad reproductora. Solo que hay que multiplicarla por 1 más K sobre N. Porque, bueno, va a ser una propiedad reproductora, pero ya en Tn. Aunque nosotros lo vamos a usar para la bola unitaria. La propiedad reproductora se va a tener para Z en Cn y toda función en HK. La primera igualdad simplemente es pasar a polares y usar bueno, de aquí a aquí nada más es pasar en polares, realmente. La segunda igualdad se obtiene de que f está en HK, por lo tanto es un polinomio homogéneo de grado K. Y esta extensión también es homogénea de grado K respecto a la segunda variable. Y la tercera propiedad es la propiedad reproductora de este elemento en la esfera. Bueno, en particular, esta propiedad nos dice que si sumamos los elementos desde K igual a 0 hasta M, esa suma va a tener también una propiedad reproductora para todo polinomio de grado menor o igual a M. En particular, vamos a poder deducir que el núcleo reproductor armónico en la bola unitaria se puede representar en términos de esas extensiones homogéneas de los armónicos zonales. Esa es la ecuación, donde la serie converge absoluta y uniformemente en compactos. Entonces, en el caso armónico no vamos a poder expresar este núcleo en términos del caso analítico y antianalítico, pero sí que vamos a poder obtener resultados con esta expresión. Definimos el operador de Toeplitz con símbolo A de la misma manera, ahora actuando en el espacio de Berman armónico, como la construcción de un operador de multiplicación con la proyección de Berman armónica. Es un operador lineal y acotado, norma menor o igual al símbolo, y gracias a esta expresión vamos a poder ver que operadores de Toeplitz con símbolo radial acotado también van a ser diagonales. Este resultado lo obtuvo Miao, y la base, como no tenemos una base estándar, realmente vamos a construir una base. Se puede hacer bueno, no es única la base, como lo vamos a poder ver a continuación. El chiste es tomar una base ortonormal de cada HK y extenderla homogéneamente. Esta constante es una constante de ortonormalización.
pues los operadores de Topliss con símbolo radial acotado van a ser diagonales respecto a esta base phi, donde aquí estoy variando dos índices. El J varía desde 1 hasta la dimensión de la HK, y después vario K desde 0 en adelante. Los valores de la diagonal igual van a ser estas gamas, y por la propiedad de Parseval, la identidad de Parseval, vamos a obtener que estas gamas son precisamente valores propios de estos operadores de Topliss con símbolo radial acotado. Entonces, en resumen, tenemos que operadores de Topliss con símbolo radial acotado también son unitariamente equivalentes a operadores de multiplicación con esos mismos valores de las gamas. Si notamos, son los mismos valores que en el caso pluriarmónico, aunque la multiplicidad es la que va a cambiar cuando el operador de Topliss actúa en el espacio de Berman armónico. El valor de gamma va a depender, si vemos aquí, solamente de la K. Entonces va a ser el mismo para desde J igual a 1 hasta HK. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Cuando n vale 2, entonces el espacio de polinomios armónicos homogéneos de grado 0, bueno, ya dijimos que era el generado por la constante 1, y en ese caso la dimensión va a coincidir, la de HK y esa. Es decir, la gama de 0 se repite una vez, bueno, solo está una vez en la diagonal, tanto en el caso pluriarmónico como en el caso armónico de B2. En el siguiente espacio de polinomios armónicos homogéneos de grado 1, en este caso, va a coincidir nuevamente, pero ahora va a ser dimensión 4. Notemos que H10 en esa dimensión está generado por Z1 y Z2. Precisamente en el caso analítico, tiene dimensión 2, o se repite esta gama 2 veces en la diagonal. En el caso pluriarmónico se duplica 4 veces, y en el caso armónico, en este caso muy particular, coincide. Aquí pongo los generadores de la diagonal. Donde ya hay diferencias es precisamente en H2 de R a la 2N. Pero realmente estamos restringiéndonos a la bola unitaria. La razón es que el caso en el espacio pluriarmónico se va a obtener como suma directa de estos dos extremos. Sin embargo, en el caso armónico hay que considerar este de en medio. Los generadores de H2 de 0 son precisamente Z1 cuadrada, Z1 por Z2 y Z2 cuadrada. Tiene dimensión 3. En el caso analítico, la gamas de 2 se repite 3 veces. En el caso pluriarmónico, se duplica esa multiplicidad, sería 6. Pero en el caso armónico, como se considera toda la diagonal, va a ser igual a 9. Vemos que los demás generadores, en la mayoría son separadamente armónicos, excepto este que está en rojo. Sin embargo, el laplaciano de este que está en rojo también vale 0. Por lo tanto, va a ser un elemento de H1U. Y bueno, así nos podemos seguir. Aquí, bueno, yo no puse generadores, pero podemos ver que en el caso analítico, la gama se repetiría, gama de 3 se repite 4 veces, en el caso pluriarmónico 8 veces, y en el caso armónico 16 veces. En general, cuando n vale 2, las multiplicidades están dadas por esta tabla. Esta es la multiplicidad algebraica de las gamas en el caso pluriarmónico, y en la columna anterior, en la columna de en medio, sería la multiplicidad de las gamas en el caso armónico n dimensional, o 2 dimensional. Vemos que es mayor siempre HK que en la multiplicidad de las gamas en el caso pluriarmónico. Lo siento, ya me perdí en la anotación. De acá son todos los polinomios homogéneos no necesariamente armónicos. Exacto. Ok. Pero las columnas que nos dan las multiplicidades de las gamas son las últimas dos. La última es para el caso pluriarmónico y la HK es para el caso armónico. Entonces, HK siempre va a ser mayor que, bueno, la multiplicidad de las gamas en el caso armónico siempre va a ser mayor o igual que en el caso pluriarmónico, pero no va a llegar a, bueno, a ser la dimensión de todos estos polinomios homogéneos de grado K, que no son necesariamente. No puse K igual a 0, pero en K igual a 0 todas valen 1.
Lo siento, podemos regresar a la tabla para ver la primera antidiagonal no trivial. ¿Cuáles ¿Esta? son? Esta, ajá. La dimensión es 9 y la suma. Entonces, H11 está generado por 3 polinomios aquí, ¿verdad? Exacto. Los que voy a subrayar, estos de aquí, son la parte analítica. Entonces, la gama en el espacio analítico asociado a esta diagonal tiene multiplicidad 3, se repite 3 veces en la diagonal. En el caso pluriarmónico sería 6, es decir, porque los generadores son estos 3 más sus conjugados, son estos de aquí. Y los que no están marcados, esos 3, son precisamente los generadores de H11. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, y a partir de ahí, las dimensiones no vuelven a coincidir. Va a crecer aquí acá, bueno, aquí se ve en la tabla, a qué ritmo. A diferencia de la dimensión del espacio propio de las gamas en el caso pluriarmónico, más lento. Bueno, en general, para n mayor que 1, las fórmulas que se obtienen son estas de aquí. Y vemos la multiplicidad de las gamas en el caso pluriarmónico es el doble, el caso analítico, pero en el caso armónico, bueno, ese número crece bastante más. Bueno, sin llegar a ser ¿Qué en la dimensión de acá. significa este 2 por corchete? ¿Qué significa la notación? 2 Es se multiplica multiplicación. por... El 2 por esta fracción, por este binomio. ¿Por qué está entre corchete? No, este de aquí sí es multiplicación. Es una multiplicación. 2 por esta fracción. Ok. Y lo que se obtenga por este de aquí. Entonces este sí es una fracción. Y es una multiplicación por. Bueno, esa es una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo hubiera sido con sumas de dos binomios, digamos, o una resta de binomios. Hay muchas formas de escribirlo. Esta es una de ellas. Bueno, eso es tratando de ver, bueno, de estudiar o comparar los operadores de Toplick con símbolo radial, actuando en un espacio y en otro, y estudiando sus multiplicidades, la diferencia de las multiplicidades, caso analítico, antianalítico, pluriarmónico y armónico. Pero el álgebra generada por ellos no va a cambiar, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a poner a tau como el conjunto de todos los operadores de Toplick actuando en el espacio de Berman en la bola unitaria. Berman armónico en la bola unitaria, con el símbolo de radial acotado. Y las gamas, precisamente el conjunto de esas gamas NA, con el símbolo radial acotado. Notemos primero que, bueno, ya no puse la ecuación aquí, pero cada una de estas gamas NA no es otra cosa que el corrimiento a la izquierda de la gama 1A, n-1 veces. Entonces, como conjunto, también se va a obtener esta igualdad. Esta L representa el corrimiento a la izquierda, y cada n-1 veces a gamma de 1. Bueno, con esta identificación o esta asociación, vemos que las álgebras estrellas generadas por tau y generadas por gamma n son isomorfas en álgebras estrellas, son estrellas isomorfas. En particular, son isométricamente isomorfas. Y, bueno, trabajos de los profesores Herrera y Maximenko ya nos habían dicho, ya nos mostraban que el álgebra C-estrella generada por los gamma n coincide con la cerradura topológica en el infinito de las gamma n. Y esta coincide a su vez con el álgebra C-estrella de las sucesiones logaritmo lentamente oscilantes o sucesiones lentamente oscilantes en el sentido de Smith. Lo siento, Entonces, una observación bibliográfica, creo que, bueno, un artículo era conjunto con el profesor Vasilevsky. Y Grutsky. cierto, aquí. Otro era, bueno, ok. Sí, de hecho, bueno, ahorita iba a mencionarlo para el caso compreso.
también participa el profesor Vasilevsky, el profesor Bauer y el profesor Gruski, el profesor Herrera y el profesor Maximenko. Entonces obtenemos este corolario. El álgebra C estrella generada por este conjunto, operadores de Topliss con símbolo radial acotado, actuando en el espacio armónico, es isomorfa, bueno, estrella isomorfa al álgebra C estrella de sucesiones lentamente oscilantes. En particular, isométricamente isomorfas. Y lo mismo se va a obtener para operadores de Topliss con símbolo radial acotado, pero actuando en el caso pluriarmónico. Es decir, la estructura como álgebra C estrella no va a depender si los operadores los consideramos actuando en el espacio de Berman analítico, antianalítico, pluriarmónico o armónico en la bola unitaria. Todas ellas van a ser estrellas isomorfas a el álgebra C estrella de sucesiones lentamente oscilantes. Y cuando el peso considerado es de la forma, bueno, 1 menos módulo de z al cuadrado a la lambda, con lambda mayor que menos 1, bueno, por una constante de ortonormalización, podemos considerar. Cuando el peso es de esta forma, se sigue conservando la propiedad. Ese artículo lo tiene, no, participan el profesor Vasilevsky, el profesor Herrera y el profesor Bauer, donde ven que estas gamma n de lambdas, su álgebra C estrella también coincide con sucesiones lentamente oscilantes. Gracias a eso se va a poder generalizar precisamente este corolario en el caso con peso. Bueno, en la tesis está escrito con peso, aquí solo quise comparar esos dos espacios. Esas dos álgebras estrellas y sus operadores de Topliss individualmente. Bueno, es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias. Jonathan, Uh-huh. ¿Qué planes tienes? ¿Tienes planes de entrar al doctorado? Sí, solo tengo, estoy checando mi trabajo en el Politécnico. Soy profesor en el Politécnico. Estoy viendo qué tipo de facilidades me puede dar para poder entrar al doctorado, digamos, dejando en pausa mi trabajo y poder entrar al doctorado. Estoy viendo qué opciones tengo. Ajá. ¿Y qué planes matemáticas tienes al respecto? Bueno, no muchos. Como siento que estoy un poco atorado en esa situación un poco burocrática, quería resolver eso primero, pero no. No, espera. Tú ya eres no solamente Jonathan, tú eres maestro Jonathan. Y como maestro debes de tener en cabeza algunos planes matemáticos, cómo seguir el trabajo. Y mi pregunta, ¿qué piensas? Ok. Bueno, la notación de biíndices y esta forma de escribirlo, en lugar de matrices por bloques, como lo había hecho la profesora Loaiza y Lozano, pues aunque supongo que no es algo muy elaborado, pero supongo que se puede escribir. Hay que escribirlo, no sé. A lo mejor los resultados que ya se tienen con esa notación, con otro tipo de símbolos, pasarlos a esta forma de verlo, a esta otra forma de verlo. No, esta es una cosa más bien cosmética, pero digamos, tu vía general o principal, ¿por qué lado quieres moverte? ¿Qué operador estudiar o qué casos estudiar? O esa más bien pregunta a Maribel. Sí, no lo he pensado mucho. Sí, yo creo que utilizando la misma base que se está usando para, bueno, es que es una base medio especial, pero funciona, ¿no? Medio especial, pero medio arbitraria a la vez. Para el espacio armónico, ver los otros casos de los símbolos que se estudiaron para los otros, para empezar, ¿no? Porque el espacio armónico pues no está como muy estudiado en dimensiones grandes, ¿no? Entonces trabajar con los símbolos que se comportan bien en principio y ver si funciona más o menos igual que el caso radial, ¿no?
Eso sería para empezar con ese espacio, porque lo dejamos un poco aparte precisamente porque pues tiene un comportamiento que es pues casi independiente de los otros, del espacio de Berman y el espacio anti-Berman, ¿no? Muy bien, entonces símbolos que son invariantes bajo translaciones o dilataciones. Exacto, sí. Ver cómo funcionan ahí, ya que se está familiarizado un poco más con este espacio, pues ese sería como el paso natural en este trabajo. Ujú, ujú. Pero todo, digamos, en un círculo de espacios armónicos y pluriarmónicos. Por el momento sí, luego habría que ver qué se puede, bueno, eso sería como lo más directo ahorita, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Pero Más, habrá que pensarle qué va saliendo. más preguntas, sugerencias. ¿Quién tiene más comentarios? Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero no sé si alguien más antes. No, Igor, siempre confiamos en ti. Eres muy involucrada. Bueno, la primera pregunta es si ya se graduó, ¿verdad? Ya pasó el examen. Sí. Ok. Pues creo que sería bien decir que las álgebras son isomorfas, pero no son especialmente isomorfas, ¿verdad? Ajá. Usar esta terminología, que no hay isomorfismo entre los espacios correspondientes que convierta el álgebra. Ajá, sí. Sí, por eso nada más le puso estrella isomorfas, ¿no? Por Ajá. Sí, es unitariamente correcto como está escrito. ¿verdad? No va a ser unitariamente. Ajá. Se pierde la... Ajá. Digamos, no hay isomorfismo unitario entre los Exacto. espacios que corresponda a este isomorfismo de No, álgebras. por las multiplicidades. Ujú. Exacto. Bueno, también uno puede pensar en el álgebra de todos los operadores radiales sin pedir que sean tuplets. Y es más rica, yo creo. Hay como más libertad, no necesariamente todos tienen el mismo valor propio. Bueno, es Significa una considerar álgebra von de, Neumann de, generada, por de ejemplo. von Neumann, ajá, todo el Ujú. centralizador de las rotaciones. En este caso habrá, supongo que será más rica, ¿verdad? Se Sí, llega sí, al seguramente. infinito. Se llega como resultado final como el infinito en lugar de estas oscilaciones débiles. Exacto. Y probablemente pues ya no tienen que tener los mismos valores propios pues en todo el nivel, en toda la antidiagonal no necesariamente será el mismo valor propio, supongo. Bueno, en el caso unidimensional, creo que es claro que z y z barra, por ejemplo, pueden tener valores propios diferentes para operadores radiales en general. Y en el caso multidimensional ya no puedo imaginar bien. Tal vez cada potencia corresponde a su valor propio, ¿verdad? Es cierto. Bueno, no sé, yo no lo veo claro. Pero me parece una pregunta natural. Ujú, sí. Bueno, y Tú sugieres extensión a álgebras de von Neumann. bueno, sería natural, ¿verdad? Aquí se ve que el álgebra de Toeplitz sale la misma, en cierto sentido, como del punto de vista de operadores de Toeplitz no es muy interesante porque sale casi lo mismo, solo se cambian las multiplicidades. Y por eso se ve interesante en comparación con álgebra de von Neumann de todos los operadores radiales en este espacio. Y una otra pregunta más, bueno, dos. En el caso pluriarmónico, el núcleo reproductor se escribe a través del núcleo reproductor analítico y antianalítico, ¿verdad? Así es. Y en el caso armónico, ¿hay alguna fórmula más bonita, más cerrada que vimos aquí?
con la suma, con la serie. Bueno, si la hay una forma cerrada, digamos, que fue descubierta, fue realizada por Axler, pero bueno, no la usamos, pero sí hay una forma cerrada. Oh, muy bien. Aunque realmente no la usamos en ningún resultado de la tesis, por eso lo pusimos, pero sí existe una forma cerrada. Muy interesante. Ok, gracias. Igor, es la dirección de invariantes bajo de una grupo. Bueno, uno puede no basarse en bases, basarse en el núcleo reproductor y aplicarle la transformada de Fourier. Pero en el caso radial creo que este camino siempre es complicado. O, bueno, en muchos casos es complicado. Sí, aquí la idea era que estudiara el caso radial porque era el que pues es siempre más sencillo de tratar, ¿no? Y ya, Sí, la base ayuda mucho. Sí. ajá, exacto. Entonces, bueno, para comenzar era como una buena opción para comenzar a ver el espacio armónico. Otra pregunta, Jonathan. ¿Piensas Ajá. de publicar algo al respecto? La verdad no había pensado si sea susceptible a publicación y sería platicarlo con mi asesora. Okay. No lo había pensado. No lo había pensado. Muchas de las cosas, las hizo Miao, no todo, porque hay cosas, detalles que sacó Jonathan. Miao, pues no desarrolló mucho las cosas, ¿no? Bueno, sí sería bueno escribir algo en forma, y tal vez considerar un poco más general los símbolos, no sé si se puede, habría que ver. Sí, Pero digamos, completar con descripción de álgebras de Von y ya se puede sí, eso publicar. ya sería algo mucho más completo. Aquí los resultados, digamos, nuevos son las descripciones de las álgebras, ¿no? Nada más. Ujú. Y bueno, tal vez la forma en que se escribe, la forma en que está escrito, todo. Otras preguntas, comentarios. Si no, entonces, Maribel, tenemos siguiente semana pláticas sobre análisis compleja dedicada a Ramírez. Y el día 29 nos hablará Enrique. Sí, sí, les mando bueno, está en el departamento, en la página del departamento, pero les voy a mandar ahí la liga, y ahí mismo viene al principio la liga de Zoom. La liga de la página donde viene donde vienen las pláticas y todo eso. Y al principio de la página viene la liga de Zoom por si se quieren unir a las pláticas. Debe de ser muy interesante porque vienen participantes bastante, digamos, grandotes en matemáticas, como Giacón y otros. Fernández. Sí, Range, ¿no? O Range, no sé cómo. Range, Range. Ajá. El del libro. Sí. Range del libro de Range, ¿verdad? El libro de Range. Okay. Él siempre dice, I am not a range, I am Range. Bueno, entonces le atiné al apellido. Sí, no, porque digamos, Es que Range. Sí. Apellido en sentido, digamos, alemán, Range. Ajá. Ok, entonces nos vemos siguiente semana las pláticas.